Desde hace días tenía muchas ganas de preparar este espagueti con albóndigas y ya no me quise aguantar. Deliciosísimo y súper fácil de preparar. Primeramente vamos a preparar la salsita. Vamos a agregar unas 4 cucharadas de aceite de oliva en un sartén y necesitaremos 4 tomates rojos medianitos partidos por la mitad, 3 dientes de ajo grandecitos, media cebolla blanca partida en pedazos grandes y medio chile morrón, igual en partes grandes. Dejamos dorar por 15 minutos a fuego medio alto y pasamos todo esto al vaso de la licuadora junto con una cucharada de sal, media cucharada de orégano seco, una cucharada de pimienta con comino en polvo y 250 gramos de puré de tomate. Licuamos muy bien y lo reservamos unos minutos. Para las albóndigas yo voy a utilizar 750 gramos de carne molida de res, 90-10, y le agregamos media taza de pan molido, una cucharada de ajo en polvo, una cucharada de paprika, 2 cucharadas de consomé de pollo o igual puedes usar solo sal y una cucharada de pimienta con comino en polvo, un huevo grande, una cucharada de orégano molido pero lo trituramos así con las manitas y por último un cuarto de cebolla blanca grande y un cuarto de manojo de cilantro bien picaditos. Mezclamos muy bien con las manitas bien limpias y ya que esté bien revuelto nos ponemos tantito aceite en las manos y agarramos carne para hacer unas bolitas del tamaño que tú quieras. Yo las voy a hacer así, medianitas. Ya que tengas todas las albóndigas, agregamos unas 4 cucharadas de aceite de oliva en el sartén y colocamos todas las bolitas para dorarlas alrededor de 10 a 15 minutos a fuego alto. Les damos la primera vuelta a cada una y las dejamos otros 10 minutos, pero ahora lo tapamos. Después la retiramos y la reservamos unos minutos. En el mismo sartén vamos a agregar toda la salsita para dejarla hervir unos 3 minutos y agregamos unos 200 gramos de crema de la marca que tú prefieras. Rectificamos de sal y yo le voy a agregar solo una cucharadita extra, pero ya es al gusto. Dejamos servir unos 2 minutos, agregamos todas las albóndigas y las dejamos servir unos 8 minutos más a fuego medio y lo reservamos mientras hacemos la pasta. En una olla agregamos unos 3 litros de agua y ya que hirvió agregamos el espagueti, la cantidad que tú quieras. Yo voy a usar 400 gramos. También agregamos 4 hojitas de laurel pequeñas y un cuarto de cebolla blanca. Lo dejamos servir unos 15 minutos o hasta que la pasta quede al dente. Retiramos toda la pasta y yo le voy a agregar media barra de mantequilla. Puede ser con sal o sin sal. Mezclamos y agregamos media cucharadita de ajo en polvo y un tercio de cucharadita de sal y eso sería todo. Ya nada más vamos a emplatar. Nos servimos muchito espagueti porque no he comido en días. Unas cuantas albóndigas pa' que llenes y cubrimos con unas 2 cucharaditas de esta rica salsita de tomate. Decoramos con queso parmesano al gusto y cilantro bien picadito. Y mamá mía, qué bonito quedó. Ni en Italia te lo sirven así. Uf, y huele delicioso. Pues ay, con su permisito que esto me está haciendo ojitos. Qué ricura. En su punto de sal, bien delicioso este espagueti. Y aunque se me haya caído la albóndiga, no hombre, está riquísima. Bien suavecita, bien cocida y bien llenadora. No le pide nada a una de restaurante caro. Vas a ver que a toda tu familia le va a encantar y hasta te van a pedir que se la prepares todos los días o hasta para vender en 500 pesotes el platillo. Pero si te gustó, pues regálame un super like y compártelo con la comadre chismosa. Sígueme y suscríbete a El Saborcito Rojo para más recetas. Yo soy tu amiga Alma desde Monterrey y me voy comiéndome esta rica albondigota. ¡Adiósito!